Hola, soy Maxi Rosetto y tengo 100 propuestas para hacer con vos a Olver más grande. Vamos a fomentar el empleo y la formación profesional con la creación del banco de trabajo. Con vos potenciaremos el trabajo cooperativo y la economía circular. Vamos a dar apoyo económico y financiero a emprendedores de la localidad para que puedan adquirir insumos y herramientas para llevar adelante sus ideas. Este 4 de junio, acompáñame. Juntos vamos a construir la Santa Catarina que viene. Somos FM Gospel 102.9, Radio de Noticias, todo el año. Loco un poco nada más, casi pareces normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad le pasa factura a nuestro cuerpo. Depresiones, ansiedades, trastornos, fobias, en un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. En el espacio auspiciado por la Fundación Di Chiara y la Clínica Philippe Pinel, hoy vamos a hablar de los problemas de salud, sobre todo ligado con el deterioro mental en los adultos mayores. Recibimos a Mariana Barrón, la operadora terapéutica que coordina estos lunes, en donde la manager, la CEO del programa. Y hoy también a la doctora Marcela Hueve, ex residente de la Fundación de Fundadic y médica psiquiatra, ¿verdad? Sí, médica. Bueno, gracias por venir. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, presente en sociedad el tema, Mariana. Bueno, ya estaba esto rondando hace un tiempo. Ustedes me habían comentado que habían visto una película en Netflix, así que acá medio que inauguramos la sección. Sí. Te spoileamos la película. El padre. Le contamos El padre. El padre que habla sobre, bueno, la vio, ya también un papelazo de Anthony Hopkins bien actuado. Realmente. Sí. Y bueno, y pedimos ayuda acá de la doctora, que es alguien que quiero mucho, ha sido alumna mía, yo le doy clase a los médicos allá. Y tengo que decir de ella que, aparte de ser una gran profesional, es la más dulce que puedas conocer. Gracias. Así que María, creo que le sirve mucho. Ustedes la van a escuchar ahora, su tono de voz, su forma de expresarse. Es una persona muy dulce y muy accesible, así que me pareció, aparte trabajo con ella en un hogar, que ahí no les hemos comentado, que hay muchos adultos mayores, yo ahí les doy talleres de literatura y de teatro, y la Marce trabaja ahí conmigo, y bueno, me parece una persona especial para venir a hablar sobre este tema. Bueno, le agradezco mucho, doctora, muy amable. Bueno, y hablando de este tema, de que afecta a una particular espacio de la población, si tenemos en cuenta, como vos decís, esto del padre que está en Netflix, que tiene un acceso para que, sobre todo las familias, lo puedan ver y poder comprender, porque lo que es la genialidad, además actoral de Anthony Hopkins, lo muy bueno que él presenta es lo que el paciente siente. Entonces, el paciente se da cuenta de sus problemas. En algunos momentos sí, sobre todo al principio, donde él detecta que va teniendo cambios en su memoria, sobre todo en lo reciente, que es lo primero que se ve afectado. Entonces, él trata como de rellenar esos espacios en donde sus familiares o en el trato cotidiano le evidencian que algo no está tan bien. Entonces, en ese recuerdo, pero ya me lo dijiste, te olvidaste de hacer tal cosa, entonces como que él va rellenando esas pérdidas para no quedar tan en evidencia. Aunque él va sabiendo, detectando, más bien percibiendo que algo no está tan bien. Entonces, esa genialidad de la película es de cada fase que va dándose desde... ¿Qué enfermedad es la que tiene Anthony Hopkins? Y ahí él tiene un síndrome demencial, que empieza con esas pérdidas de memoria reciente, luego donde aparece que ya no puede vivir solo, en donde está acompañado por esta hija que es amorosa, que lo cuida, pero que empieza a tener las cuidadoras que van apareciendo, la persona como quiere, como todos, no queremos perder nuestra libertad, pero nuestra autonomía no se va perdiendo en ciertos aspectos porque... Es lo que se llama demencia senil. Claro, que tiene que ver con lo que es el envejecimiento es patológico, porque tenemos que distinguir un envejecimiento normal
que es de acuerdo a nuestra edad, nuestras funciones se van perdiendo, pero sin ser patológico. ¿Eso tiene una edad de comienzo o de qué hay que depende? tener en cuenta los mayores de 60. Todavía. Me preocupa la respuesta. No, entre los 60, mayores de 65. Ajá. Ahí podrían empezar a sentirse los síntomas. Claro, en esta pérdida de memoria, pero son los olvidos benignos que llamamos. Pero también tengamos en cuenta que estamos en una población de la tercera edad que ha aumentado, porque también aumenta la expectativa de vida por toda la tecnología, los avances de la medicina. Entonces hay una mayor población. ¿Y la demencia senil, doctor, es algo distinto del mal de Alzheimer? No, es lo que se distingue es una demencia, es un síndrome demencial, y en donde las causas son genéticas, hereditarias. Hay también edades de comienzo que habitualmente pueden ser hasta incluso antes de los 60 años, donde va también cambiando los pronósticos. ¿El Alzheimer, dice usted? Claro, pero tienen que ver dentro de nosotros llamamos la clasificación de los síndromes demenciales. Bueno, últimamente se hizo muy conocido, pero no me recuerdo el nombre. Bruce Willis también tiene una enfermedad. Claro, es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia. Sí, que tiene que ver que de comienzo más joven. Entonces los pronósticos, dependiendo de la edad, de edades más jóvenes, el pronóstico es más reservado. Que no tienen cura, es un proceso de deterioro que va avanzando con el tiempo, inevitable. Inevitable. Lo que sí se puede hacer es la prevención, que ¿qué sería? Habitualmente la población mayores de 60 años, en donde habitualmente son muy raros que vengan por sí mismos, algunos sí, pero la mayoría vienen a la consulta por un familiar, en donde aparecen y en donde ellos te van consultando por estas pérdidas de memoria, por ciertas conductas erráticas que no son habituales en ellos, por también la aparición de depresión. La depresión también es un factor. ¿Se acentúa en los adultos mayores? Claro, es un factor de riesgo que hace que como un factor de riesgo que incrementa que en su evolución aparezcan este deterioro, los distintos grados de deterioro cognitivo. Entonces, además de venir a la consulta de psiquiatría, que eso es muy importante, para determinar se van tomando test neurocognitivos, que el más famoso, el más común en nuestra práctica es el Mini-Mental, que consiste en hacer preguntas simples de la vida cotidiana de la persona, y ahí vas viendo las distintas funciones, cómo están alteradas o no. Y eso sería la orientación en tiempo y espacio, por ejemplo, en la misma persona, reconozco quién soy. También en la atención, en el cálculo, en el lenguaje escrito, u oral, en cómo construye frases. Entonces, a través de esas pruebas que vos le vas dando con preguntas simples, vas detectando qué grado hay de deterioro o no. Eso está genial lo que dice la Marce. Pues yo quiero primero aclarar para los que no vieron la película, porque nosotros nos tiramos de pileta, muestra cómo un adulto mayor es que rechaza a sus cuidadoras, ya la familia le dice que necesita cuidado, que ya no pueden solo con él, que se le pierden las cosas, que a veces no reconoce a las personas, y muestran la experiencia, como dice Marce, de él mismo, cómo va sintiendo ese deterioro. Y me parece que está bueno esto que decís de insistir un poquito con la consulta psiquiátrica, porque algo que se muestra mucho en la película y que yo he visto con mi abuela, por ejemplo, es ponerse suspicaces. Entonces, hay mucho miedo a la pérdida de la autonomía. Entonces el adulto mayor va a tratar de ocultar definitivamente. Mecanismo de autoprotección. Claro. De ocultar lo que le está pasando. Si se le olvidan cosas, va a fingir que lo tenía todo calculado. O que le roban. Siempre las cuidadoras va a buscar causas externas, le roban cosas. Entonces uno tiene que estar atento a eso para ver, capaz que cuando ya logras que vaya al psiquiatra ya pasó mucho tiempo. ¿No? Sí, habitualmente sí. Doctora, ¿se puede prevenir esto? ¿Se puede demorar en el tiempo? ¿Hay mecanismos? ¿Hay algún tipo de terapéutica anticipatoria? Que siempre, como te digo, cuando vienen, que la misma persona detecta
eso es lo que llamamos los olvidos benignos de la memoria, donde se angustian mucho porque rápidamente piensan, uy, me voy a volver loco, mi fin va a ser una demencia. Entonces, ante esos casos, que es la habitualidad de la consulta, primero es tranquilizar en el sentido, primero hacer las pruebas, valorar en la consulta dónde hay cambios, y de acuerdo a lo que arrojen esos test, más lo que uno detecta en la clínica, hay medicación, y también se los invita, y que es muy importante, que muchos hacen los talleres de memoria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo son eso? Y los talleres de memoria que se dan sobre todo en mucha parte, tanto pública como privada, está a cargo habitualmente de psicopedagogas o formadas en este sentido. ¿Para adultos mayores o para personas con problemas mentales? Para adultos mayores, habitualmente. Entonces, tienen consignas, por ejemplo, por recortes de diario, viste, lo que sería conceptual, bueno, entender qué es lo que está diciendo tal noticia, y trabajan sobre eso. Otras veces son sobre cálculos. Es como si volviéramos un poco a lo que hacíamos en la primaria y en el secundario, de distintas actividades conceptuales, pero para ir como no olvidando, sino que reforzando. Es como una gimnasia para el cerebro, claro, mental. Si el cerebro se entrenara, digamos. Que hay que las darle, conexiones neuronales. Creo que fue en otra película que vi que las personas con mal de Alzheimer empiezan a anotarse cosas y las dejan anotadas para no olvidarse de lo... Pero a veces después tenés el olvido donde lo anoté. ¿Dónde lo anotó? Sí, entonces, no me acuerdo la película que vi que lo pegaban en la heladera. Claro. Y todo lo que hablamos de... ¿Cómo se llama? Alice. Sí, esa es una señora con Alzheimer, ¿o no? Exactamente, sí, eso. Efectivamente. Que todas tienen factores, ¿viste? Eso ayuda, digamos. Ayuda, son elementos de contención, porque estamos hablando de enfermedades degenerativas que tienen que ver con lo irreversible de que al paso del tiempo va habiendo pérdidas. Lo importante es que esas pérdidas sean dentro de lo esperable para la edad. Y puede haber, en ciertas circunstancias, por un terreno, como puede ser familiares que estén padeciendo este tipo de... Que se pelean por los terrenos. Bueno, también, eso siempre puede ser. Bueno, está con nosotros la médica... Ahí tenés el terreno. La médica psiquiatra Marcela Hueve y Mariana Barrón, hablando sobre las enfermedades mentales de los adultos mayores. Y a mí me interesaba también abordar este espacio desde la lógica de cómo reaccionan los entornos. Porque a veces los entornos reaccionan con hostilidad. Sí. Se enojan, empiezan a maltratar a los adultos mayores. Nos enojamos a veces. Claro, porque no se comprende, porque que incluso también esto en la habitualidad, y que en la película también lo revela, el hecho de que dicen lo estás haciendo a propósito, me estás gastando, y es esto de la parte de la comunidad médica, es no solo del médico psiquiatra, también del médico clínico o del médico de cabecera, que a veces tienen más acceso a la familia, el de informar qué es lo que está aconteciendo, que el paciente no, en su juicio se está perdiendo o se está disminuyendo, y que la familia es la que se debe adaptar, no el paciente adaptarse a la familia, porque hay pérdida de toda una situación y de funciones cognitivas, que sería del pensamiento, sino la familia es adaptarse a esta situación, y la comunidad médica brindarle herramientas a esta familia de cómo tratar esta circunstancia, que es muy difícil y desgastante también. Suelen ser víctimas de violencia los adultos mayores, muchas veces por parte de los familiares. Es muy habitual que les peguen o que les griten, también eso se muestra. Sí, en distintos porque desespera, porque cansa, me tenés cansada, sí, por eso la psicoeducación, siempre mencionamos acá, es tan importante. Se ve de todo, como en todos los aspectos de la vida, y también depende mucho, viste, de lo que hablamos nosotros de factores modulares regular, que tiene que ver con la escolaridad, con el nivel educativo. Eso quería preguntarle, si está ligado al el deterioro de las funciones cognitivas o de la capacidad de pensar a las prácticas que ha tenido a lo largo de la vida. Una persona que leyó mucho. Y tiene menos, o sea, puede padecerlo,
pero comparado con alguien que tiene un nivel intelectual por una educación que solo llegó a la primaria, va a estar como con mejores reservas. Esa mente. Eso ayuda. Eso ayuda y mucho. Y la sanidad en las conductas de la persona, en el sentido de la alimentación, de los también, cuidados. Es como todo. Si vos cuidaste lo mejor que se pudo esa mente y ese físico, por más que hay una herencia que es inevitable, que hasta el momento en algún futuro se podrá modificar a través de la modificación genética, pero dentro de lo que ahora se tiene es todo lo mejor que uno pueda hacer para ese cuidado, obviamente es un factor modulador. ¿Y en qué porcentaje este padecimiento deriva en reacciones violentas o en actitudes hostiles? Y tenés, por ejemplo, sabiste que nosotros, lamentablemente en Argentina, las estadísticas no son muy actualizadas, pero por ejemplo en el 2015 se hizo un trabajo en la Universidad de Córdoba de psicología, que tenían en cuenta una muestra que era una población de 535 consultantes de 60 años en adelante, y en donde lo que ellos intentaron rastrear era, en el caso, detectar si había un deterioro, qué tipo de deterioro y qué porcentaje era de esa consulta detectaban. Y lo que llevaron a detectar era que el 8% de esa muestra, de 535 más o menos, tenían un deterioro cognitivo leve de tipo amnésico, que era lo que recién hablábamos de la pérdida de memoria, que es lo más frecuente. Y lo menos, pero de un 0,1%, estas alteraciones de la conducta de irritabilidad o de agresividad, que están también en sus distintos grados de presentación. Se presentan, pero lo más común es, como te digo, la pérdida de tipo népsico, que quiere decir de la memoria. Y para ir finalizando, la cuestión de convivir, ayudarlos a estar con ellos en un ámbito familiar o llevarlos a un centro de atención permanente. Y eso se va viendo, por ejemplo. ¿En qué grado es, cuando es medio o cuando es bajo, medio o alto el padecimiento? Mira, yo trabajo, como también te manifestó Mariana, en el Hogar Libremente, que está a cargo de la doctora Beth. Y ese hogar, lo que tiene en particular, que la mayoría de los pacientes ya tienen un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico. De los distintos diagnósticos, la mayoría, muchos de ellos, ya le ves el deterioro cognitivo con el afrontamiento que hay que hacer de medicación y de los talleres de psicología, de psiquiatría. Pero lo que ves en la consulta, dependiendo del grado de la familia que va acompañando, hasta un cierto tiempo, y también con la psicoeducación, pueden ir sosteniéndolo al paciente. Pero es como toda enfermedad crónica, larga, cara y desgastante también, porque se enferman los cuidadores, la familia. Por eso la familia también tiene que recibir la contención psicológica, porque vos imagínate, su ser querido va desapareciendo, se va desintegrando, porque hay una parte que de la misma parte de la película, para quien quiera verla, al final Anthony Hopkins dice: soy como las hojas de un árbol del otoño, en donde va perdiendo, la metáfora, y es bien alusivo a cómo el paciente, uno mismo siente: me voy perdiendo, me voy evaporando, me voy desintegrando. Y eso generalmente se tiene conciencia, la persona en líneas generales sabe qué es lo que le está pasando. En algún momento sí, pero ya como te digo, en los grados muy severos se pierde. No, porque ya el juicio, nuestro razonamiento que nos hace conectar con la realidad, ya lamentablemente no existe. Entonces la familia es ir preparándola para las distintas fases que va pasando la enfermedad, ir acompañando en muchos casos desde la terapia, cómo afrontar, porque es un duelo. Es el duelo anticipado, claro, de que esa persona que era un padre, era una madre, está su cuerpo, al cual uno cuida, pero en la mente ya se va perdiendo. Entonces todo
un acompañamiento importante que tiene que haber médico para el sostén y psicológico, por supuesto. ¿Y hay, doctora, algún tipo de medicamento que ayude, que contribuya a estas cuestiones genéticas? He visto que en las recomendaciones, bueno, hay mucha publicidad de medicamentos de venta libre. ¿La fosfobita ayuda, esas cosas, o es una engaña pichangas? Es enmascarando cosas. Y lo principal es primero, porque son más vitaminas, lo importante aquí es llegar a la consulta, siempre se trabaja en equipo, porque viste, muchas veces se pierde el concepto integral, y a ver, la psiquiatría es una especialidad más que se integra con la parte clínica, por eso te hablaba del médico clínico, el médico de familia, que ahora se llama, también contar con la parte de psicología. Todo es un equipo que se integra para ir a atender a esta situación en particular, como todos los casos de distintas especialidades, pero no olvidar lo integral, no es que somos una mente por acá, el cuerpo por allá, y entonces ahí se va perdiendo la correlación con la mente y el cuerpo. Y es una sociedad muy cruel, ¿no? Porque... Y no se quiere a los viejos. Exactamente. Y todo, se descarta mucho en estas sociedades, si hablamos de las occidentales, que es la nuestra, en donde vale la juventud, vale el éxito, pero si vos vas a las culturas orientales, en donde, si vas a Japón, por ejemplo, el respeto que existe por la sabiduría que cuenta el haber llegado a determinadas edades, por la experiencia de lo vivido, es el respeto hacia la persona mayor, pero es de una idiosincrasia, es cultural. Entonces, ellos están incluso a ver, si vamos al hecho en esta América, la famosa desde la parte mesoamericana, de lo que eran los indios, por ejemplo, incas, o sea, estamos hablando de estas culturas aztecas, en donde estaba la junta de los sabios, y la junta de los sabios eran los ancianos, no era alguien joven. Aparte hoy hay alimentada por cierto criterio marketinero, ¿no? Para vender más, una prepotencia de los jóvenes, ¿no? De lo joven, no del joven. De lo joven, como diciendo, esto es lo que importa. Mirá, esas ideas son viejas. Claro, que no, como que todo ese acervo de sabiduría que vos mencionás ahora sería obsoleto. No sirve, exactamente. Siempre lo citamos, la idea de esta de que uno es viejo y no sirve. Y lo dice un joven pensando que no va a llegar a ser viejo, ¿no? Que no lo va a agarrar la misma lógica. Ahí viene eso de pedir empatía, comprensión para la familia que lo está atravesando y para la propia persona que de pronto empieza a notar, como dice la Marcia al principio, que deja de ser sí mismo. La cuestión identitaria, la persona se pone suspicaz, esconde, porque hay una cuestión identitaria que está defendiendo. Claro. Sí, además, a mí me gusta mucho, creo que es de Serrat, no me lo confundo con Sabina, pero creo que es de Serrat esta idea de que la cuestión del viejo no es que alguien adquiere esa categoría, es que llegó más lejos porque salió antes. ¿No? Hay que decirle a los jóvenes, claro, vos saliste después y ya vas a llegar. ¿Qué fue toda la vida viejo? Hay una parte de la película, nosotros ya ponemos en la cual viene una cuidadora nueva y él se muestra muy seductor y parece que tuviera 20 años cuando la seduce. Y porque él lo ha hecho, él era un tipo seductor, tenía sus habilidades, es parte de sí mismo. Pero hablando, a ver, tengamos en cuenta, cada edad tiene sus experiencias de ser y debe ser alimentada, por ejemplo, cuando en la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Entonces, cada edad tiene un porqué para poder llegar a esa etapa que es esta de la que hablamos de la sabiduría, no porque sea un adulto, para no generalizar, no por ser adulto joven puedo no comprender. Por eso también remarco que lo cultural es muy importante, de dónde venimos, hacia dónde también plantearse qué es lo que vamos a hacer, porque como vos dijiste, todos vamos a llegar a un momento de nuestra vida donde vamos a tener que ser cuidados. Y a veces, ¿quiénes nos van a acompañar? ¿Quiénes van a estar dispuestos? También en la familia, en este duelo, que también el hecho cuando los tienen que internar ya en
en la parte, viste, de los hogares. Es todo un duelo y también lo viven con mucha culpabilidad por decir, lo dejo, claro, y es también en esta educación de que al contrario, siguen estando presentes, pero desde otra forma y acompañado por las instancias de cuidado que deben ser practicadas para ese momento de la vida. Doctor, muchas gracias. Mariana, gracias. ¿quedó algo por decir? Que es una genia. Es una genia, realmente, sí. Realmente. Muchísimas gracias. Y le esperamos prontamente con otro tema. Bueno, muchas gracias. Que no lo voy a imponer, Mariana. No voy a decir, hablemos de eso. No sé qué van a ver ustedes el fin de semana, pero no tengo por qué hablar de eso yo. Bueno, también quiero agradecer primero que se les dé espacio a todo lo que hace nuestra especialidad, que es muy lindo, o sea, la parte de comunicar, porque una forma también de que vayan perdiendo el prejuicio a las personas que se acerquen a las consultas de psiquiatría, de toda la especialidad nuestra. Que no los vamos a dejar atrapados. Que no. Así que eso agradezco el espacio. Bueno, ahí tiene a su izquierda la persona a la que tiene que agradecerle porque propuso la idea de tener un tema de salud mental cada semana. Así que la hacedora es Mariana. Hasta la semana que viene, Mariana. Gracias, doctora. Gracias. Un gusto. Bueno, el espacio de salud mental de los lunes, junto a Mariana Barrón, la operadora terapéutica, auspiciado por la clínica Philippe Pinel y la Fundación Diquiara.